Hola, hola mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, preciosa familia de fe, congregación del Señor. Estamos felices y contentos de estar celebrando este servicio a nuestro Dios. Y lo hacemos con alegría, lo hacemos con fe y lo hacemos con gratitud en nuestro corazón, reconociendo todo lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. Este es un buen tiempo, hermanos, para elevar a Dios nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra exaltación, reconociendo su grandeza, su señorío, su poder, su deidad, su potencia, su soberanía. Este es un buen tiempo, ¿sí? La iglesia tiene que levantar su voz para proclamar a los cuatro vientos que Jesucristo es el Señor, es el Rey, es el soberano, que Jesucristo vive, reina, que el Señor sigue obrando prodigios, maravillas, milagros en medio de su pueblo, pero también en medio de un mundo que necesita clamorosamente de Él. Así que no perdamos el tiempo, hermanos, en cuestiones temporales o en cuestiones que tienen que ver con asuntos filosóficos o teológicos. Centrémonos en la necesidad de la gente y seamos canales de bendición de nuestro buen Dios en favor del mundo que necesita de Él. Hoy vamos a desarrollar, a estudiar Romanos 12:6, que dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Bendito sea el Señor. Miren, el Nuevo Testamento ya registra la revelación de Dios acerca de los dones espirituales en 4 libros. Tenemos el libro de Romanos, Efesios, Primera de Corintios y Primera Carta Universal del Apóstol Pedro. ¿Ya? Hay una descripción detallada de por lo menos 17 dones espirituales que Dios ha impartido a su iglesia para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En un cuerpo hay muchos miembros y todos los miembros desempeñan cada uno una función distinta, diferente. Por tanto, la salud y el crecimiento del cuerpo depende de la contribución de todos los miembros de este cuerpo. Lo mismo sucede, mis hermanos, en la iglesia como cuerpo de Cristo. Todos los creyentes somos miembros particulares de este cuerpo y cada miembro recibe uno o varios dones del Espíritu para capacitarle a actuar en bien del resto de los miembros. Y todos debemos contribuir a la salud y al crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, según nos lo permitan nuestros respectivos dones. El Nuevo Testamento señala y enseña claramente que cada miembro, cada creyente ha recibido de Dios algún don espiritual. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7 leemos que cada uno tiene su propio don de parte de Dios. ¿Ya? Cada uno. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, tienes un don, una impartición de lo alto, una capacidad que Dios te ha dado, y esta capacidad es espiritual, es sobrenatural, y debes usar este don para bendecir al cuerpo de Cristo, ¿sí? Para complementar el trabajo corporativo que cada miembro y cada congregación local debe cumplir, ¿ya? Debe desempeñar en pro del avance del reino y la obra del Señor. Y en esta misma carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y atención, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí está.
Esta misma enseñanza se recalca en la primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10, y en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 6. Entonces, mi hermano, mi hermana, si tú escudriñas diligentemente la Escritura, es seguro, te vas a dar cuenta pues que tú tienes algún don espiritual que has recibido de parte de Dios, y ese don, como te repito, te capacita para servir en algún ministerio de la iglesia. Y si todavía no tienes la certeza, la seguridad de el don que tú tienes de parte de Dios, hombre, preséntate al Señor en oración. El Señor dice en su palabra: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar, te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De repente hay cosas que tú todavía no has conocido de parte de Dios, y conocer tu impartición y conocer tu capacidad espiritual es algo grande. Necesitas conocer cuál es tu don o cuáles son tus dones. Estoy seguro que Dios te va a responder, ¿ya? Ahora, ¿qué es un don espiritual? ¿Qué es? Pues es una capacidad sobrenatural para hacer un trabajo espiritual. Es una aptitud impartida por el Espíritu Santo que nos capacita para desempeñar el servicio particular que Dios nos pide. En otras palabras, los dones espirituales son las herramientas que Dios nos ha dado para que hagamos el trabajo que Él nos ha asignado. Es importante señalar que un don espiritual no es lo mismo que un talento natural. No, definitivamente. Todo el mundo tiene talentos. Todos tenemos talentos. Unos más que otros. Pero solo los que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo tienen dones espirituales. Hay que tener bien claro eso, hermanos. Solo los que han nacido de nuevo, los que son nuevas criaturas, los hijos y las hijas de Dios, repito, por la fe en Jesucristo, tienen dones espirituales. Ahora, por supuesto que los talentos naturales también son dados por Dios. Dios nos ha mandado a este mundo con capacidades naturales, con habilidades innatas, con talento, ¿verdad? Pero es después que una persona se ha convertido, que le ha entregado su vida al Señor, que ha consagrado todo lo que Él es, espíritu, alma y cuerpo, que Dios le da el don espiritual. Y este don espiritual, pongan atención a esto, emplea el talento natural para bendecir a otras personas y para glorificar al Señor. Pero los talentos naturales por sí solos no producen tales efectos. Porque si tú quieres hacer la obra del ministerio basándote, apoyándote en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia, en tu propia capacidad natural, yo te puedo asegurar que no vas a lograr mucho. Algo vas a alcanzar, pero estoy seguro que más tarde o más temprano te vas a cansar, te vas a abrumar, te vas a frustrar. ¿Y qué va a pasar? Pues vas a dejar el ministerio. Y cuidado, que cansado y abrumado puedes tomar la decisión de abandonar el camino del Señor. Entonces, es importante que hagas uso de todas tus capacidades y talentos naturales, pero bajo la unción del poder del Espíritu Santo por medio del don que el Señor te ha dado. Miren, por ejemplo, los músicos y los cantantes que con su talento natural gratifican el alma. ¿Quién no se ha sentido gratificado justamente en sus emociones y sentimientos escuchando una hermosa melodía, una hermosa canción? ¿Quién? Todos, ¿verdad? Pero un músico o un cantante con capacidad espiritual sobrenatural se convierte en un adorador que puede llevar a toda una congregación a la presencia
del Señor. Entonces, su talento se convierte en un medio a través del cual fluye alabanza y adoración a Dios. ¿Ya? ¿Ven la diferencia? Músico que se ha convertido al Señor, agarra su instrumento, toca el mismo acorde que el músico secular y traza las mismas progresiones de acordes para crear su música, ¿ya? O para entregar su música al Señor. Sin embargo, esa música no solamente aquieta el alma, sino además enciende el espíritu del oyente. Y cuando el hermano o la hermana canta, ¿verdad?, no solamente te envuelve y apacigua tu corazón, sino que además te lleva a la presencia del Señor. Hay una notoria, clara diferencia, hermanos. Solo que hay que estar sensibles y hay que estar con las antenas bien extendidas para poder determinar la diferencia entre lo que es el talento solo y el talento potenciado por el don espiritual. Y tenemos también el ejemplo de un orador, ¿ya?, que con su talento, su capacidad natural de oratoria, convence al intelecto y conmueve los sentimientos de las personas. Pero esa misma persona, llena del Espíritu Santo, puede ser usada por Dios para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para consolar a los enlutados, para trazar la escritura eterna y producir por medio de su predicación la suficiencia en sus oyentes para recibir no solo la palabra, sino que a través de la palabra recibir la gracia de la salvación de Dios, que incluye liberación, sanidad, restauración, etc. Hay una diferencia, pues, hermanos, entre un orador natural y un hombre o una mujer de Dios llena del Espíritu Santo, fluyendo en los dones espirituales. Entonces, cada creyente, repito, tiene algún don espiritual o más de un don espiritual, pero hay que agregar que ningún creyente tiene todos los dones espirituales. Eso lo podemos ver en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 29 al 30. Este pasaje nos hace comprender que ningún creyente es autosuficiente. Por eso es que Dios ha repartido sabiamente los dones espirituales, como Él quiso, para que, haciendo uso de los dones que cada uno tiene, podamos complementarnos y hacer juntos y en armonía, con una misma mente y un mismo corazón, la obra del ministerio, edificar al cuerpo de Cristo y hacer crecer el reino de los cielos. Por eso es supremamente importante, hermanos, reconocer la capacidad espiritual de las personas con las que Dios permite que trabajes en la obra local donde Él te ha puesto. No tienes que envidiar nada, no tienes que codiciar nada, no tienes que maletear a nadie. Usa bien las capacidades que Dios te ha dado, ¿sí? Y busca de alguna manera contribuir al engrandecimiento de la obra donde Dios, repito, te ha puesto. No existen los llaneros solitarios. Por eso es lamentable cuando vemos hermanos que van de un lugar a otro, ¿no? Dicen que son ministros itinerantes. Hombre, déjate de cosas. Establécete en un lugar. Establécete en un lugar. Siembra tu vida en ese lugar. Y fructifica en el lugar donde Dios te ha puesto. A menos que Dios te lo diga claramente, que tienes que irte de un lugar, entonces puedes irte. ¿Y cuál es la señal clara de que es Dios quien está en el asunto? Pues la paz que gobierna el corazón de las personas. Tú tienes paz. La membresía, los hermanos de la congregación donde has estado, tienen paz. Y las puertas se abren de una manera milagrosa, maravillosa. Y las relaciones se solidifican. No dejas heridas y no vas hablando mal. Al contrario,
siempre estás en contacto con tus hermanos y de alguna manera sigues siendo un canal de bendición también para ellos y ellos a su vez para ti. Es claro, hermanos, lamentablemente hay muchos saltamontes, los llamo yo, ¿verdad? Que van de acá para allá. Ahora están con nosotros y te dicen maravillas y te ofrecen cosas maravillosas también. Pero es cuestión de tiempo nomás para que experimenten nuevamente su frustración, su descontento. Siempre están buscando alguna falla para magnificarla, para señalarla. Y la iglesia de Cristo estaba formada por hombres y mujeres imperfectos, que por la gracia de Dios están perfeccionándose por la obra del Espíritu Santo y por la renovación de su mente a través de la palabra. Por eso es muy importante este tema que estamos tratando de la iglesia como el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros miembros particulares de este cuerpo. Pero bueno, seguimos. El pasaje que estamos estudiando de Romanos 12:6 dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. A ver, aquí el apóstol menciona uno de los dones de inspiración, o sea, el don de profecía. Ojo, es don de profecía. No estamos hablando de intuición o corazonada, vaticinios, sospechas o don de adivinación. Es don de profecía. Y la profecía es una declaración inspirada directamente por el Espíritu Santo a un creyente sobre la base de lo que está escrito. Repito, sobre la base de lo que está escrito, con el propósito de edificar, exhortar y consolar. Ahora, ¿cómo cumple el don de profecía el propósito de edificar? ¿Cómo? Pues estableciendo un cimiento sólido, una base firme en la vida de una persona o una congregación, alentando e infundiendo buenas actitudes respaldadas por Dios, formando a sí mismo a la persona o a la iglesia a la medida, estatura y plenitud de Cristo, enseñándole principios eternos que emanan de la palabra de Dios. Así es como el don de la profecía cumple el propósito de edificar. ¿Y cómo cumple la profecía o el don de profecía el propósito de exhortar? ¿Cómo? Pues corrigiendo, ¿ya? Corrigiendo cuando algo se sale de control, algo se sale del camino, algo se desvía del plan de Dios. Para tal fin, la palabra profética debe ser expuesta con convicción, con firmeza y con amor. Pero también la palabra profética produce consuelo, conforta el alma, trae aliento, esperanza y genera expectativa. Dios usa la profecía para aliviar nuestras almas de la aflicción, para traer refrigerio a nuestros huesos, para levantarnos y sostenernos y así poder soportar con paciencia las dificultades que debemos enfrentar como hijos e hijas de Dios. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces el don de la profecía. Edifica, exhorta y consuela. Entonces, para discernir si la palabra profética viene del corazón de Dios, tiene que cumplir con estos tres requisitos. No se trata de levantar la voz en medio de la congregación llamando la atención de la gente y decir: esto dice el Señor, y dice cualquier cosa que a la persona se le ocurre decir. Y por ahí adorna, digamos, su profecía, entre comillas, con algún texto de la Biblia. Pero por discernimiento espiritual, uno se tiene que dar cuenta cuando esa persona está siendo realmente usada por el Espíritu Santo para traer, repito, edificación, exhortación o consolación a la vida de las personas o a la congregación
en general. Ahora, escuchen lo que dice la carta universal del apóstol Pedro, la segunda carta, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿A qué se refiere el apóstol? Pues se refiere a la escritura sagrada. La palabra de Dios, viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón. La palabra de Dios, que ha sido inspirada y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ven? Esta es la palabra profética más segura para ustedes y para mí, para nosotros como congregación local. La palabra de Dios ha sido, es y seguirá siendo la única regla infalible de fe y de conducta. Mis hermanos, la verdadera profecía está siempre en armonía con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede contradecirse. Cuando tú trazas la palabra de verdad, la Sagrada Escritura, y lo haces con fe, o sea, con certeza, convicción y con una actitud de oración, pues te conviertes en un vocero de Dios, en un portador de buenas nuevas. Pero también Dios te da la autoridad para abrir tu boca, para alentar, para advertir, para dirigir. En otras palabras, te conviertes en un profeta de Dios. Todo discípulo de Jesucristo, basado en la profundidad de su fe, debe ejercer el don de decir, de hablar la verdad revelada por Dios en su palabra, ni más ni menos. Cualquier consejo que dé, o cualquier decisión que tome, cualquier enseñanza que comparta, debe estar respaldada por el escrito está. Eso significa que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia debe basarse en su propia opinión, especulación o interés personal o denominacional. Dios siempre va a honrar y respaldar aquello que esté en línea con su voluntad expresada en su palabra. Por lo demás, hermano, hermana, en tu condición de miembro del cuerpo de Cristo, usa con fe y con sabiduría de lo alto todo lo que Dios te ha dado, natural y espiritualmente, para gloria y honra suya y para el engrandecimiento de su obra. Amén. Listo, mis hermanos, listo. Les mando un abrazo fraterno, cargado de afecto, con mi deseo y mi oración de que Dios sea propicio a todas sus necesidades. Que estén bien. Adiós.